el concepto de límite. Ok, ese concepto de límite que ya discutimos la vez pasada, vamos a describirlo ahora formalmente dentro del campo de las matemáticas. Bueno, formalmente en términos de nuestro lenguaje. Si no voy a plantear la definición matemática con símbolos, porque se vuelve un tanto, empezamos a tener ahí la complejidad. Entonces vamos a trabajarlo con nuestro lenguaje para que podamos entenderlo mejor. Bien, entonces el límite de una función nos dice que es uno de los conceptos más importantes del cálculo y que es imprescindible para resolver los problemas como calcular la razón de cambio entre dos magnitudes, encontrar la recta tangente a la gráfica de una función en un punto o determinar el área limitada por la curva de una función. Entonces son elementos indispensables, o sea, son problemas básicos del cálculo que no se podrían hacer sin este concepto de límite. ¿Ok? Para calcular el límite de la función, necesitamos conocer cómo se comporta la función. Recuerden que cuando hablamos de la función, nos referimos a los valores que toma la variable independiente, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va comportando esa variable independiente? Perdón, la variable dependiente, cuando la independiente, es decir, cuando la X se va aproximando a un valor determinado al que llamamos A. En el caso del ejemplo que hicimos del círculo y el pentágono, ese valor A, ¿cuál era? ¿Cuál era nuestra variable independiente? El número de lados, ¿sí? ¿Y cuál era el valor al que se aproximaba? Infinito, ¿eh? Mientras más grande, veíamos que el área del círculo, es decir, la función, el valor de la función, se iba aproximando cada vez más a un valor específico que definimos que era pi, ¿sí? Uno de los métodos, y es el primero que vamos a estudiar, para calcular el límite de una función es el de la tabulación. Entonces se van tabulando los valores para la variable independiente de tal manera que nos vayamos aproximando cada vez más a ese valor A que nosotros queremos, tanto desde la izquierda como desde la derecha, pero sin que lleguemos a ser iguales al valor de A, ¿sí? Es decir, vamos a empezar aproximándonos por la izquierda, es decir, por valores menores, cada vez más hacia el valor de A, pero sin que llegue a ser igual. Y después lo haremos por la derecha, es decir, con valores mayores que se van a acercar cada vez más a A sin que lleguen a ser iguales. Esto ahorita lo vamos a entender en el momento de hacer la tabulación, no se preocupen. Vamos a empezar con este ejemplo. Nos dice que la velocidad de un vehículo en metros por segundo se representa con esta función, x cuadrada menos 9 entre x menos 3, ¿sí? Donde x representa el tiempo, o sea que la velocidad, la función que es la velocidad, está en función del tiempo. ¿A qué velocidad se mueve a los 3 segundos? Vamos a notar que lo normal dentro del álgebra que conocemos es que para evaluar la función, pues simplemente sustituimos el valor de la x, ¿sí? Pero notamos que yo no lo puedo hacer en este caso, puesto que si sustituyo el valor de la x con un 3, me va a quedar aquí, a ver, déjenme poner el puntero para que se vea mejor. Ok, me va a quedar aquí 3 menos 3, 0. Y yo no puedo tener una división entre ceros, recuerden que no existe. Se vuelve una indeterminación.
¿Ok? Entonces, ¿cómo le hacemos para saber cuánto vale la velocidad a los 3 segundos? Lo que vamos a hacer es utilizar el procedimiento que empezamos a tratar en el ejercicio anterior para analizar el comportamiento de la función cada vez que nos vamos acercando a esos 3 segundos. Y podemos hacerlo tanto por la derecha como por la izquierda. ¿Sí? Bien, entonces esta es la función que modela la velocidad del vehículo. Lo que yo voy a hacer es que en una tabla, esta es mi tabulación en la que yo voy a trabajar, voy a escribir el valor A al que queremos llegar, que es 3, ¿sí? Porque es lo que quiero conocer. Y ya sabemos, ya vimos que es el 3, si yo lo pongo en la función, se vuelve indeterminado. Mi función se indetermina. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a asignar valores a la X. Primero, desde la izquierda, es decir, con valores más pequeños. Y vamos a ir escribiendo valores para X que se vayan acercando cada vez más a este 3. ¿Con qué número o con qué valor vamos a comenzar? Bueno, pues vamos a comenzar con una distancia, lo recomendable es comenzar con una distancia de 2 unidades. ¿Sí? Entonces, si aquí estamos con 3, un número más pequeño en 2 unidades sería el 1. Ese va a ser el primer número que voy a colocar para X. El segundo número, pues me voy a aproximar a la mitad entre el 1 y el 3. Entonces, yo me aproximaría hasta el 2. Y luego del 2 me sigo acercando al 3 y puedo poner entonces 2.5. ¿Sí? Y así cada vez me voy acercando más y me voy acercando más al 3 sin que yo llegue a poner 3, porque si pongo 3, caigo enseguida en esto de que ya se indeterminó mi función. ¿Sí? Entonces, a esto se le llama aproximarnos por la izquierda. Ahora, por la derecha, hacemos lo mismo, pero empezando ahora con valores mayores, ¿sí? A una distancia de 2 unidades del 3, un valor mayor, entonces sería 5. Y de ahí nos vamos aproximando. La mitad entre 5 y el 3 sería el 4. La mitad entre 4 y el 3 sería el 3.5, ¿sí? Y así nos vamos aproximando sucesivamente cada vez más. Vean cómo se va haciendo más pequeño, pero sin llegar al 3. Y me puedo aproximar todavía más. Yo le puedo poner, por ejemplo, 3.01 y 3.0001 e irle añadiendo ceros para estar muy cerquita de este 3. ¿Qué tan cerca necesito estar? Bueno, hasta que seamos capaces de observar claramente el comportamiento que va teniendo la función. Para observar la función, lo que vamos a hacer es ir obteniendo estos números, sustituyendo los valores que yo puse de la X. Entonces, este 1 de acá, yo lo sustituyo en mi función y me quedaría 1 menos 9 es menos 8 y 1 menos 3 menos 2. Entonces, menos 8 entre menos 2 me da 4. Para el siguiente valor de la función, a ver quién me dice cuál sería el valor de la función. Cinco. Para 2, 5. ¿Correcto? Y continuamos evaluando, ¿verdad? Nada más que aquí, bueno, ya empezamos con decimales. Tenemos que ayudarnos con la calculadora porque hay que elevarlo al cuadrado, hacer la diferencia, luego la división. Entonces, nos auxiliamos con la calculadora y vamos viendo. Recuerden, sustituimos cada uno de estos valores en la función y escribimos el valor correspondiente. De tal manera que vamos a hacer lo mismo, ir sustituyendo todos hasta llenar y completar todo el renglón de la función. ¿Sí?
Me va a quedar algo así. Ya que llené este renglón, nos vamos a la derecha. Y empezamos desde lo más lejos. 5. Si la x vale 5, ¿cuánto vale la función? Ocho. 8. Correcto. ¿Sí? Y así continuamos llenando nuestra tabla. Si la x vale 4, entonces vale 7. Y así seguimos encontrando los valores de la x. ¿Sí? Ahora, ya puedo yo analizar el comportamiento de la función. Ya puedo ver que desde la izquierda, es decir, desde los valores más chicos, mientras la x se acerca al 3, ¿qué pasa con la y? O sea, con la función va de 4, 5, 5, 5, 5, 8, 5, 9. ¿A qué valor se va acercando la función? 6. Al 6, ¿verdad? Pareciera que se va a acercar al 6. Ahora, vamos a verlo desde la derecha, es decir, desde los valores más grandes, y empezamos desde lo más lejos, porque recuerden que es ir acercándonos a este valor. Entonces, mientras la x desde el 5 se acerca al 3, la función desde el 8, luego fue 7, 6.5, 6.2, 6.1. ¿A qué valor se acerca la función? 6. Al 6 también, ¿verdad? Bien. Entonces, ya vimos que por ambos lados, mientras más nos acercamos al 3, el valor de la función se acerca al 6. ¿Sí? Entonces podemos decir que el límite de la función es 6. Lo que quiere decir que de acuerdo al problema que nos plantearon al principio, a los 3 segundos, la velocidad en kilómetros es 6 metros por segundo. ¿Sí? La velocidad del vehículo, perdón, es 6 metros por segundo. Eso es lo que representaría. Ahora, lo importante aquí es ver este proceso de la tabulación, cómo nos vamos acercando desde la izquierda y desde la derecha. Es muy importante que al momento de acomodar los valores de la X, lo hagamos en orden, ¿sí? Sobre todo aquí, cuando hacemos la aproximación por la derecha, es común que a veces nos equivoquemos cuando llegamos a esta parte de los decimales y de repente los cambiamos de lugar y en lugar de poner uno más pequeño, ponemos uno más grande. Y lo que va a pasar es que cuando yo haga la sustitución, este comportamiento de la función, vamos a ver que entonces sube, baja, sube y empieza a tener un comportamiento errático que no podemos entender su comportamiento. Entonces es muy importante tener ese cuidado, que siempre los números de X estén perfectamente ordenados, ¿sí? Recuerden que si hay preguntas, simplemente activan su micrófono y participan, ¿ok? Esto lo podemos llevar a una gráfica y nos quedaría algo como esto que tenemos aquí. ¿De dónde sale esta gráfica? Cada una de estas columnas,
1 y 4, 2,5, 2.5 y 5,5. Cada una de estas es un punto del plano, es una pareja ordenada que yo puedo ir representando en la gráfica. Pero, atención, también hay un punto nuevo que es el que se forma con 3 y el valor del límite que nosotros definimos que era 6, ¿sí? 3,6. Entonces ya esa indeterminación yo ya la calculé y es un límite que vale 6. Entonces en mi gráfica se va a ver así. Observen que hay una diferencia entre los puntos de la gráfica y justamente aquí en el punto 3,6 vemos que está marcado con un círculo, pero ese círculo está en blanco, está vacío. ¿Por qué está vacío el círculo? Porque quiere decir que cuando la función toma el valor de 3, se indetermina. O sea, no existe realmente en la función un valor para ese punto. ¿Ok? Puede estar muy cerca, muy cerca, pero hay un punto infinitamente pequeño donde vale 3 que no pertenece a esta gráfica. Por eso lo indicamos con un círculo en blanco. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Y me dice, completa la tabla y determina el límite de la función cuando x tiende a 2. Mi función es muy parecida a la anterior, dice x cuadrada menos 4 entre x menos 2. Entonces, la x tiende a 2, o sea, se va a acercar al 2, ¿sí? Si me voy a acercar al 2 desde la izquierda, es decir, con números menores, ¿cuál es el número con el que me conviene empezar? Con 0 se podría. Con 0, ¿verdad? Claro, con 2 Cero. unidades más pequeñas sería con 0. Y entonces vamos a empezar con 0. ¿Qué número seguiría después? 1. El 1, ¿sí? Y así nos vamos acercando cada vez más al 2. ¿Ok? Ahora, quiero hacer una aclaración también, ¿eh? Fíjense cómo aquí, como este era un 2, ya nos acercamos y empezamos con 0. Pero imagínense que hubiera sido un 1, por ejemplo. ¿Con qué número hubiese yo empezado aquí? Menos 1. Menos 2. 1 negativo. Con menos 1, ¿verdad? O 1 negativo. O sea que puedo utilizar incluso para los valores de x números negativos. ¿De qué va a depender? De este valor que me lo va a indicar el ejercicio. ¿Sí? Bueno, ahora vamos por la derecha, es decir, con valores más grandes. ¿Con qué número empezamos a llenar mi tabla? 4. Con 4. ¿Sí? Y después me acerco a 3. 3, ¿sí? Y así nos vamos acercando hasta llenar también todos los valores de x, ¿sí? Observen que nos deben de quedar ordenaditos. Si los vemos todos de izquierda a derecha, pues siempre deben de ir creciendo, ¿verdad? Cada vez más grandes, más grandes, más grandes, más grandes, más grandes, más grandes, para que podamos observar, insisto, el comportamiento de la función aquí en la parte de abajo. No lo mencioné, pero aquí ya está, ¿verdad? Indicado que el 2 no lo podemos poner aquí porque nos pasa lo mismo, ¿verdad? Se indetermina la función. Entonces vamos a calcular y vamos haciendo la evaluación de la función. Si la x vale 0, ¿cuánto vale mi función? 0. 0. 0. No, fíjense bien. 1. Sería aquí 0 menos 4, Menos 2. menos 4. 2. Y 0 menos 2, menos 2, menos 4 entre menos 2, 2, ¿sí?
Y así vamos sustituyendo para cada valor. Si la X vale 1, pues entonces sería menos 3 entre menos 1, me queda 3. Y así vamos sustituyendo, ¿sí? Lo mismo hacemos después desde el 4. Vamos sustituyendo para encontrar los correspondientes valores de la y o de la función. Ya que los tenemos así, bueno, entonces podemos ver hacia dónde se aproxima la función. ¿Cuál es el valor del límite? 3. 4. Digo 4. 4, ¿sí? Porque vemos que aquí va aumentando. 2, 3, 3.5, 3.8, 3.9. Si yo le pusiera aquí, fíjense, esto también lo podemos hacer, ¿eh? Si yo tengo duda, es que no sé, aquí no me decido si, ¿qué tal si sí llega al 4 y se pasa? Bueno, me puedo acercar más y ponerle 1.99. Y si todavía no sé, 1.999 y cada vez más cerquita del 2 hasta que yo vea con claridad a qué valor se va acercando este número, ¿sí? Lo mismo del otro lado. Entonces, estamos viendo que si voy por la izquierda, se aproxima al 4. Y si voy por la derecha, viene bajando 6, 5, 4, 5, 4, 2, 4, 1. También se aproxima al 4. Lo que quiere decir entonces que el límite de la función es 4. ¿Sí? Y es lo que anoté aquí abajito. ¿Sí? Tanto por valores menores a 2 como con valores mayores a 2, pero sin llegar a 2, ¿verdad? La función tiende a 4, entonces podemos decir que el límite de la función es 4. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, no oigo a nadie, entonces supongo que no. Esto que acabamos de hacer es el proceso para calcular los límites mediante el método de tabulación, ¿sí? Es lo que se conoce como calcular los límites laterales. Ahorita vamos a explicar qué es esto, ¿sí? Recuerden que yo les hablé acercarnos por la izquierda o acercarnos por la derecha, ¿sí? Vamos a formalizar cómo se escribe esto. Bueno, tenemos la gráfica también, con cada uno de los puntos que hallamos, y sucede lo mismo, ¿eh? Como en 2 era la indeterminación, el punto que le corresponde queda en blanco. Notación de límite, es decir, cómo se escribe, qué símbolos vamos a utilizar. Se escribe así y se lee el límite de f de x cuando x tiende a A. Recuerden que A es el número al cual se va a ir aproximando el valor de x. ¿Sí? Pero este es cuando yo hablo del límite de la función. ¿Sí? O sea, el límite completo, podemos decir, de la función. Pero ya vimos que para hacerlo, lo voy a dividir en dos partes. El límite por la izquierda, cuando me aproximo con valores menores, y entonces se escribe así. ¿Qué diferencia hay entre este y este? El signo. Este No. signo menos que aparece acá como superíndice de A. Este signo menos quiere decir que me voy a aproximar a la A con valores menores. Y atención, porque es algo que confunde mucho, ¿eh? No quiere decir que tienen que ser valores negativos. Quiere decir que son valores menores que A. De hecho, acuérdense que en los dos ejemplos que ya hicimos,
no utilizamos ningún número negativo en la tabulación, ¿sí? Y sí nos aproximamos por la izquierda. ¿Cómo se lee? De la misma forma, ¿verdad? El límite de la función cuando x tiende a A, pero como tiene el símbolo, entonces le añadimos por la izquierda. Sucede lo mismo por la derecha. Obviamente el símbolo ahora cambia y en lugar del menos aparece un más. Que vuelvo a repetir, no confundamos este más con que tengan que ser números positivos, ¿sí? Simplemente indica que me aproximo por la derecha, es decir, que me aproximo con números mayores que A. Y se lee de la misma forma. El límite de f de x cuando x tiende a A por la derecha. Esto nos lleva al concepto de la existencia del límite, ¿sí? Para que nosotros podamos decir que el límite de la función existe, tanto el límite por la izquierda como el límite por la derecha deben de ser iguales. Para ver esto, vamos a analizar este último ejemplo que les voy a presentar aquí, donde mi función es 3 entre x y la x tiende a 0, es decir, la x se acerca al 0. Entonces, mi punto de referencia es el 0. Ya vimos que no puedo dividir entre 0, entonces es indeterminado. Me tengo que aproximar con números más pequeños. Si es por la izquierda, empiezo con 2 unidades, entonces en este caso desde menos 2, y ahí me voy aproximando, ¿verdad? Menos 1, menos 0.5, menos 0.25, menos 0.1. Y por la derecha, como se acercara al 0, pues empezamos desde el 2 y vamos bajando. 1, 0.5, 0.25, 0.1. Y aquí podemos ver que puse más ceros. ¿Por qué? Vamos a ver qué pasa con la función. Cuando yo evalúo esta función, pues ya esta es muy sencillita porque nada más es ir metiendo rápido la calculadora, ¿verdad? 3 entre menos 2, 3 entre menos 1, 3 entre 0.5 y así, y nos va a ir dando los resultados. Pero si yo analizo, veo que es menos 1.5, menos 3, menos 6, menos 12, menos 30. Chispas, no entiendo hacia dónde va, nada más veo que cada vez se hace más pequeño y más pequeño. Entonces pongo otro, menos 0.01 y me da menos 300. ¿Qué pasará si le pongo menos 0.001? Se aumentarían los ceros, ¿no? Del resultado. Ajá, entonces, ¿cuánto daría? 3000. Bueno, menos 3000. Menos 3000. Y entonces, ¿cuál es el comportamiento de esta función? ¿Hacia qué valor tiende la función? ¿Cuál será el límite por la izquierda? 300. ¿No entendí? 300. No es 300, porque ya vimos que si le pongo otro 0 aquí arriba, esto se vuelve 3000. Y si le pongo otro 0, se volverá menos 30,000. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Hacia dónde va este límite? Infinito, o sea, todo infinito. Hacia el infinito, nada más que es negativo, ¿sí? Entonces, efectivamente, este límite por la izquierda se va hacia menos infinito. ¿Qué pasa por la derecha?
Vamos a observar el comportamiento y vemos que es 1.5, 3, 6, 12, 30, 300. Y si le pongo .001 se va a volver 3000. Y si le pongo .00001 se va a volver 30,000. Y cada vez se va a ir haciendo más grande y más grande. Entonces, ¿hacia dónde se va a ir acercando cada vez que me acerco al cero? Hacia infinito. ¿Sí? Pero notemos que el límite por la izquierda se acerca al infinito negativo y el límite por la derecha se acerca al infinito positivo. Por tanto, ¿son iguales? No son iguales. Y si estos dos, los límites laterales, no son iguales, entonces decimos que el límite de la función no existe. ¿Sí? Bueno, no salió el cuadro de la conclusión, pero ya se las dije. ¿Sí? Si yo lo llevo a la gráfica me representaría algo así. Aproximarme por la izquierda, veo que mi función se va hacia abajo y se va a seguir yendo hacia abajo. Es una línea asintótica al eje, es decir, que se va casi de manera paralela y nunca lo va, se va acercándose y nunca va a tocar el eje. Y lo mismo pasa, pero hacia arriba, si yo me aproximo por la derecha. Entonces, como podemos ver, hay un salto, una ruptura donde no coinciden estos extremos de la derecha y de la izquierda. Por eso decimos entonces que el límite de la función no existe.